Bueno, ya empezaron a conectarse, ya está Yacita, está Carlos Moreno, está H.KRO, está Cami Arango, que también se unió. Saludo para todos y vamos a comenzar el martes del libro, capítulo número 32. Desde Sogamoso, Boyacá, nos escribe Carlos, Ealelope Lagerjac. Blanca Prada, Alejandro Varela, Fabio Aponte, buenas noches, bienvenidos todos. Hoy es martes del libro número 32 y traje un libro que tal vez es el libro que me he leído más veces porque es uno de mis libros de cabecera. No sé por qué razón no lo había traído, tal vez porque no lo había estado leyendo tan frecuentemente, pero no lo había puesto y debió haber estado en los primeros martes del libro, pero bueno, le tocó el capítulo 32 a este escritor español que es uno de mis preferidos, que se lo recomiendo en todas sus formas, en todos sus libros, periodista y escritor. Primero fue periodista en el diario El País, en la cadena SER de España, tuvo un programa de radio durante muchos años y luego fue encontrando en la escritura de textos largos, ya no de textos periodísticos, su gran oficio y se ha dedicado a la escritura, es un gran novelista y hoy voy a traer uno de sus libros. Voy a empezar leyendo tal vez la imagen inspiradora, lo que llamaríamos en autobiografía, que ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, la imagen fundacional, y que me parece que esto le da entrada al libro porque además el libro parte de esta historia. Dice en la página 8. Mi padre presumía de haber sido el primero en fabricar un bisturí eléctrico en España, aunque seguramente tomó la idea de una publicación extranjera. Recuerdo haberlo visto inclinado sobre la mesa del taller, efectuando cortes en un filete de vaca, asombrado por la precisión y la limpieza del tajo. No olvidaré nunca el momento en el que se volvió hacia mí, que lo observaba un poco asustado, para pronunciar aquella frase fundacional. Fíjate, Juanjo, cauteriza la herida en el momento mismo de producirla. Cuando escribo a mano sobre un cuaderno como ahora, creo que me parezco un poco a mi padre en el acto de probar el bisturí eléctrico, pues la escritura abre y cauteriza al mismo tiempo las heridas. Esa es la imagen fundacional de este libro, porque además tiene una historia muy bella y porque tiene mucho fondo. Todo aquel que esté buscando inspiración para empezar a escribir, buscando el pretexto para arrancar, porque la pluma todavía no se le suelta, les recomiendo que lean a este señor. Y un segundo pedacito de la página 29 que me parece maravilloso. Dice, mi madre me quiso. Quiero decir que me prefería, eso me salvó. Tengo acerca de mí la idea posiblemente absurda de que me he salvado. ¿De qué? Del infinito, desde luego. La idea de la salvación en nuestra cultura, en nuestro mundo, está asociada a evitar el infierno más que a conquistar el cielo. ¿En qué habría consistido el infierno? En ser un individuo opaco, intransitivo, sin intereses culturales, sin inquietudes filosóficas, sin ambiciones literarias y tal vez sin tendencias burguesas. ¿Mi madre me salvó? Quizás sí, pero en el instante mismo de perderme. Actúo pues como el bisturí eléctrico de mi padre, que hería y cauterizaba la herida al mismo tiempo. Sueño a veces con una escritura que me hunda y me eleve, que me enferme y me cure, que me mate y me dé la vida. Este libro nos va a dar para una buena conversada hoy en el martes del libro. Es uno de mis libros de cabecera, lo he leído por ahí 7, 8 veces completo. Para esta sesión de manera particular no lo leí completo, me leí el 4º capítulo, ahorita sabrán por qué, porque es tal vez el más complejo de los 4 capítulos que tiene el libro, o el único complejo. Los otros son muy bien narrados y se dejan leer de manera muy, muy rápida. Digamos que vamos a hablar de Juan José Millás, que es un escritor español. El libro se llama El Mundo, ya lo había recomendado en algún martes del libro, pero no he hablado del libro, por eso lo traje para hoy. Entonces,
Es un libro muy particular porque aquí hemos hablado mucho en algunos martes del libro de la escritura autobiográfica, la escritura del yo, y esto pareciera un relato autobiográfico, pero el mismo escritor en alguna entrevista confiesa que él ficcionó algunas de las escenas de su infancia y su adolescencia, por lo que no puede considerarse un relato autobiográfico, pero sí se puede considerar una novela autobiográfica o una novela con algunos visos de relato autobiográfico. De alguna manera, este libro, que se llama El Mundo, que cuando yo lo leí la primera vez, creí que era una autobiografía porque estaba convencido que se trataba de la autobiografía de Millás. Luego me di cuenta cuando leí algunas entrevistas que él mismo reconocía que tenía elementos de ficción, entonces ya empecé como a categorizarla distinto y la saqué de esa categoría. Pero de alguna manera, este libro es una cicatrización de una herida profunda que tiene el escritor Juan José Millás, porque cuando estaba niño y vivía en Valencia, que es su tierra natal, su familia tuvo que irse a vivir a Madrid en condiciones económicas difíciles. Tuvo 9 hermanos, eran 9 hermanos, o sea que la mamá siempre estuvo embarazada. Él no recuerda a la mamá sino en embarazo. Él es el cuarto de los 9 hermanos Millás y es el único que sale escritor en la familia. Los otros salen con diversos trabajos o diversas profesiones, y de alguna manera él lo que hace es cauterizar, como el bisturí del papá, esa herida de ese viaje a Madrid que le significó mucho en su vida, que lo marcó y que finalmente le da origen al libro. El libro tiene una historia particular, y es que él, trabajando para el diario El País de España, que es el diario de habla hispana más importante del mundo, alguien le pidió en el periódico que hiciera un reportaje sobre sí mismo. Y el reportaje terminó siendo una novela autobiográfica. Es más o menos la historia corta, porque hay una historia larga de la gestación de este libro. Ha escrito muchas novelas, y miren los nombres para que vean que todas las novelas, o casi toda la literatura de Millás, tiene que ver con el proceso de escritura. Y este libro, de alguna manera, es la revelación de cómo él en la infancia y en la juventud fue encontrándose con las letras y en algún momento decidió que su vida tenía que ser escribir. Entonces creo que vale la pena por eso, pero miren los títulos de algunas de las novelas. Hay una novela que se llama Letra Muerta, que fue escrita por allá en el 84. Hay otra que se llama Papel Mojado, que fue escrita en el 83. Hay una que se llama El Desorden de tu Nombre, que es del 87. La Soledad era esto, de 1990, con esa ganó premio Nadal. Y luego otra que se llama Volver a Casa, que es en un regreso que hace de Madrid a Valencia, que es una novela autobiográfica. Esas 3 últimas, El Desorden de tu Nombre, La Soledad era esto y Volver a Casa, las publicaron en una edición muy buena que se llama Trilogía de la Soledad, que tiene un preámbulo o una introducción escrita por Millás que lleva como título El síndrome de Antón. El síndrome de Antón es una enfermedad que es una ceguera donde el enfermo no sabe que está ciego. Y ya eso lo pone a uno a pensar. Y ahí en el síndrome de Antón, en el texto que es el preámbulo a las 3 novelas que publica en la trilogía, utiliza una analogía que es muy interesante, donde dice que escribir es una práctica de ciegos. Es una analogía que me gastaría todo el martes del libro explicando por qué escribir es una práctica de ciegos, pero de alguna manera, para los que tenemos dudas cuando vamos a escribir, que no nos atrevemos a poner algunas cosas o que no nos atrevemos a ficcionar algunos momentos reales, o que ficcionamos para ocultar una realidad, o que ficcionamos desde escenarios donde a veces es imposible ficcionar, yo creo que este libro, El Mundo, y algunas de las novelas de Millás dan muchas pistas para liberar la escritura. Entonces, por eso la recomiendo hoy. Escribir es una práctica de ciegos. Entonces, ahora sí, hablemos de este libro, de El Mundo, porque cuando uno lee una novela que se llama El Mundo, pues uno se imagina que va a ser un texto totalmente universal, y resulta que el mundo es una calle. La calle en Madrid donde Millás tuvo que vivir recién trasladada a su familia de Valencia a la capital.
Entonces, el libro parte de ese reportaje a sí mismo que le piden en el periódico. Él empieza, y él después lo dice en una entrevista, empiezo a seguirme, empiezo a conocerme porque iba a hacer un reportaje de mí mismo y me encuentro con la escena del bisturí, que es la que les leí para empezar, y él dice que esa escena lo llevó a escribir una novela, que cuando se acordó de esa escena y la trató de escribir, dijo, esto no puede ser un reportaje, esto tiene que ser una novela, y de ahí surge esta novela autobiográfica que es El Mundo. Está narrada con la estructura de una autobiografía, es decir, está en primera persona, hay cierta secuencia cronológica en los hechos, aunque no es lineal la escritura, parte de una imagen fundacional que es la del bisturí eléctrico que inventa su papá, hay un relato progresivo sobre su vida, prima un elemento en la autobiografía que es la que marca como la vida del personaje protagonista de la novela, que es la escritura o la relación de él con la escritura. Entonces tiene toda la estructura de autobiografía, pero tiene momentos de ficción que es muy difícil identificar si uno no conociera o si uno no conoce a fondo al escritor, pues uno se deja llevar y cree que es el relato fiel de su vida. Tiene 4 partes el libro. Hay un primer capítulo que se llama El Frío, que es dramático, tiene momentos tensos, tristes, que es cuando le toca salir de su ciudad natal hacia la capital a vivir en los suburbios, en una casa fría, que es a la que llegan a Madrid, con la mamá embarazada, con muchos hermanos, con un papá que tiene un taller y que vive todo el día en el taller tratando de levantar el sustento, y con unos chicos pues que no tienen los recursos. Incluso hay una parte muy linda que creo que lo lleva uno a la identificación, que es cuando cuenta que él nunca estrenó cuando estaba niño, porque siempre, y esto pasa en las familias, o nos pasó a las familias de recursos limitados, uno siempre heredaba la ropa de los hermanos mayores, y ellos eran 9 y él era el cuarto, entonces él era la cuarta, el cuarto usuario de la ropa que le compraban al hermano mayor y que se iba heredando en todos los demás hermanos. Entonces, ese primer capítulo se llama El Frío, el segundo se llama La Calle. Entonces, la novela se llama El Mundo, pero realmente el mundo de Millás, cuando está en ese paso de la infancia a la adolescencia, el mundo es la calle. Una calle de Madrid donde su casa es un poquito bajita y él mira hacia arriba y encuentra, pues ve la calle y ve a los habitantes de la calle de un barrio popular en Madrid. Y ahí es donde narra pues un momento muy emotivo que es consigue un amigo, su primer amigo en Madrid, que incluso es un amigo, ese sí es real, ese no está ficcionado, y luego confiesa que ese amigo al que le dicen o lo apodan Vitamina, termina siendo uno de sus grandes amigos en su vida real. Hay un tercer capítulo. Bueno, entonces La Calle es el mundo de Millás a los 12, 13 años, cuando llega a Madrid, es esa calle que para él significa su mundo en ese momento. El tercer capítulo es bien particular. Tú no eres interesante para mí. Y ahí cuenta su relación afectiva, amorosa con María José, que es la hermana de Vitamina, que es su mejor amigo, que nunca le prestó atención, fue su primer gran amor, pero fue un amor frustrado. Entonces él aprovecha para titular ese capítulo, Tú no eres interesante para mí, que es la explicación que le da María José, y prácticamente con eso lo despacha. Entonces, ese tú no eres interesante para mí hace que él se replantee ya en la adolescencia cómo tratar de ser interesante para alguien. Y una de las maneras que encuentra de ser interesante es ponerse a estudiar, ponerse a escribir, buscar inspiración, aprender a escribir cosas sobre su mundo, y ahí empiezan sus primeros textos. Y hay un cuarto capítulo, que fue el que me leí para esta charla de hoy, que se llama La Academia, y es tal vez el capítulo más confuso. Bueno, los capítulos no es que sean lineales, no es que el primero sea la infancia, el segundo la adolescencia, el tercero ya la madurez, sino que cuando habla del frío, cuando habla de la calle, o cuando habla de tú no eres interesante para mí, incluso cuando habla de la academia, hace unos saltos en el tiempo porque recuerda cosas de la infancia, los enlaza con cosas de la adolescencia y los lleva a la vida adulta. Entonces hay un brinco muy interesante ahí
de tiempos en cada uno de los capítulos, pero más o menos hay un orden en la historia. Y entonces en la academia él cuenta cuál es su relación con la academia, porque él termina siendo también docente universitario, pues se titula como periodista, trabaja en el periódico, trabaja en una cadena radial, en la cadena SER, y termina también siendo docente universitario. Entonces digamos que hay cierta identidad del que leyó el libro con el que lo escribió. Repito, lo he leído 7 veces y lo volvería a leer porque cada vez le encuentro cosas. Y al final hay un pequeño epílogo que no lo considera una parte fundamental, pero que a mí me parece fundamental porque el epílogo es como una reflexión frente a lo que ha significado el proceso de escritura en su vida, cuáles han sido sus referentes y hacia qué le quiere apuntar el personaje de la novela, porque recuerden que es una novela autobiográfica, entonces no todo lo que dice la historia es real porque hay partes ficcionadas. Tiene dentro de los capítulos un tema de la relación con los padres muy emocional, muy sentimental, muy afectivo. Su mamá siempre fue la mujer embarazada que estaba tratando de educarlos a ellos. El papá siempre fue un hombre muy ocupado. Y al final en el epílogo hay una reflexión sobre las cenizas, porque él vuelve, digamos que al final del libro hay un momento emocional cuando él va a reclamar las cenizas de sus padres ya fallecidos y entonces empieza a recordar momentos de la infancia y de la adolescencia. De alguna manera él sabe y reconoce a lo largo de la historia que él está destinado a contar historias. Incluso en el primer capítulo empieza a contar que cuando él estaba en la escuela era un niño muy distraído porque siempre estaba pensando en otros mundos, siempre estaba creando historias, entonces no se concentraba en sus clases. Cuenta una historia particular de un día que a él se le apareció Dios. Cuenta en el segundo capítulo, cuenta cuando fue con su amigo al barrio de los muertos, que era el cementerio principal de Madrid en su momento, pero él lo llama el barrio de los muertos. Y finalmente dice que él estaba condenado, reconoce en el texto que él estaba condenado a escribir historias y que su gran tarea en el mundo era escribir la historia del mundo. Por eso el título del libro es El Mundo y por eso hace la novela que se llama El Mundo, aunque el mundo para él es una calle. Hay temas sobre la amistad, sobre la soledad, la angustia, el amor, el desamor, la muerte, la religión, sobre todo porque él es un crítico de la postura religiosa culpógena en la que fuimos educados muchos. Entonces también hay una reflexión ahí bien interesante. Y de alguna manera, pues es un libro que no es tampoco, digamos que es uno de mis libros de cabecera, pero no porque tenga reflexiones profundas, sino porque es una reflexión sobre la escritura y a mí me ha servido mucho para el tema de la escritura, básicamente. De la infancia y la adolescencia cuenta muchas historias que lo llevan a concluir a partir de esas historias cómo se formó como persona y cómo se formó como escritor, porque él ya en este libro, que es Premio Planeta del 2007, se reconoce como escritor más que como periodista. Y hay un ejercicio que me parece muy interesante, y ya voy a terminar, y es cómo no solo cuenta las historias de la infancia, que todos los hacemos, sino que de alguna manera logra en la escritura plasmar cómo pensaba él cuando estaba niño. Una cosa es recordar la historia, recordar la pilatuna, recordar la aventura, recordar el momento emocional del niño. Otra cosa es lograr construir el pensamiento del niño ya en la edad adulta, recordando cómo pensaba ese niño y cómo veía el mundo a la edad de los 12 o 13 años. Y me parece eso como uno de sus grandes apuntes o de sus grandes logros en esta novela, porque no es fácil cuando uno empieza a escribir sobre su vida, uno escribe los momentos, pero no es fácil recordar cómo o qué se pensaba o cuál era la postura frente a un determinado tema en algún determinado momento
de la historia. Del libro, como de todos, hay muchas frases sueltas que vale la pena decirlas o leerlas para cerrar. Si se ha tenido, cuando habla del frío, si se ha tenido frío de niño, se tendrá frío el resto de la vida. Esa me parece una máxima, así con sentencia y todo. Entonces comprendí de súbito que uno se enamora del habitante secreto de la persona amada. Esto está bonito. Comprendí de súbito que uno se enamora del habitante secreto de la persona amada, que la persona amada es el vínculo de otras presencias de las que ella ni siquiera es consciente. Ahí cuando está hablando del amor, me parece un apunte maravilloso que también deja su reflexión. Y una última para que cerremos. Entonces ocurrió algo que cambió mi vida, como sucede en las catástrofes históricas y en las grandes migrañas. Todo empezó con un aura, con un rumor, con un movimiento telúrico apenas apreciable en la zona alta de la realidad. Todo empezó con un aura, con un rumor, con un movimiento telúrico apenas apreciable en la zona alta de la realidad. Hay unas frases hermosas. Resulta imposible entender lo que soy a partir de lo que fui. Resulta imposible entender lo que soy a partir de lo que fui. Claro, porque ya no soy lo que fui, ya soy otro. Pasó un siglo hasta que llegó el mes de junio. Esa me pone una exageración brillante, una hipérbole muy bien lograda. Pasó un siglo hasta que llegó el mes de junio. ¿Cómo sería la espera que estaba haciendo? Y esta última, sobre escribir, ya para no molestarlos más, dice: escribir bien presupone escribir al dictado de aquella parte de ti que permanece dentro del delirio cuando la otra sale de él para comunicarse con los demás o para ganarse la vida. Esa sobre la escritura es brillante. Bueno, y podría quedarme leyendo. Les recomiendo El mundo de Millás, es brillante, y todas las novelas de Millás, sobre todo para aquellos que estén pensando en un proyecto editorial, empezando a escribir o que quieran soltarse para escribir, porque uno cuando quiere escribir tiene muchos fantasmas que no lo dejan y obviamente hay que pelear con esos fantasmas. Este libro ayuda. A Sebastián Cifuentes, que se unió, a Jorge Mari, a Luchonte, a Solo en Bici. Dice que llegué cuando estaba cerrando Solo en Bici. Ahí queda en el reel. El reel queda en el feed. Soy de tecnológico hoy. En el feed están todos los martes del libro. Busquen por numeral martes de libro y ahí aparecen los 32 capítulos. A John Marcos en Bogotá, que se conectó, un abrazo. A Andrés Ferrún, que siga trotando, un gran running y amigo del mercadeo. A JF Ciclismo, mucha gente de ciclismo hoy. Voy a tener que, el libro de Botero ya voy por la mitad, pero todavía no sé si alcance para dentro de 8 días, pero lo voy a traer a martes del libro. Veo que es el creador del género articuento, pero eso nos da para otro martes del libro. Hablar del articuento es otro cuento. Dorita Argüelles, Kinder Pinocho, Alex Ospina, que está conectado, César Arenas. ¿Cómo se llama el libro? El mundo de Juan José Millás. Julie Cano, Juan Pablo, bueno, ahí no sé, Juan Pablo 91, hay una rayita ahí, y JWA Ainer. Y pongan nombres sencillos, hombre. Fabián, aquí está Quique Quiseno desde San Carlos, el profe Quique, que fue mi entrenador y él puede dar fe que fui goleador. Mar Díaz Gara, a Juan David Acevedo, gracias Juan por el comentario, a Sebastián Cifuentes también. Y bueno, y ya, y no voy a saludar más porque se nos acabó el tiempo. Entonces nos vemos el martes en el capítulo 33 del martes del libro. Vamos a tratar de salvar el año. Ustedes me tienen leyendo mucho, pero yo espero que ustedes también lean y que compartan y que manden por ahí los comentarios, los apuntes. Tengo una lista de recomendados de ustedes, no los he olvidado, pero yo creo que les dije en el tercer o cuarto martes del libro, yo leo por fila. El libro que llega tiene que hacer la fila. Por eso el de Botero no lo he terminado, porque paso, leo un capítulo y sigo con lo que tengo. Con ese estoy haciendo ahí unos saltos, triples saltos mortales. Pero bueno,
A todos muchas gracias, nos vemos el martes en otro martes del libro. Aquí queda, para los que llegaron tarde, queda en el feed, queda ahí, ustedes buscan en los reels y ahí está el numeral martes del libro y ahí están los 32 capítulos hasta hoy. Chao.